Hola, ¿qué tal? El día de hoy daremos un repaso al tema de palpitaciones y cómo actuar ante ellas en la consulta externa. ¿Cómo nos van a referir los pacientes este síntoma cuando lleguen a nuestro consultorio? Algunos nos dicen, siento cómo brinca mi corazón. Algunos otros nos van a referir que pueden percibir los latidos en el pulso del cuello, que el corazón se quiere salir, que sienten cómo se agita o incluso un volqueteo dentro de su pecho. Y esta es la definición de las palpitaciones. Es cómo el paciente percibe de una forma objetiva el latir de su corazón. En la epidemiología de este síntoma, que es un motivo de consulta muy frecuente, no tiene ningún predominio de edad. Acuden con esta sensación adultos mayores, algunos jóvenes, incluso deportistas, pacientes jóvenes que iniciarán un plan de ejercicio o que apenas están pensando en iniciarlo. Algunos de ellos tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes, algunos ya con historia cardiovascular ya conocida por ella y por sus familiares, en lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta qué estilo de vida tiene este paciente y también saber si estamos ante un embarazo. Los pacientes que tienen el primer trimestre de gestación también nos pueden referir este síntoma. El abordaje diagnóstico, que a lo que va dirigido esta plática, es a la consulta externa. Debemos tener en cuenta que lo principal cuando un paciente nos lo dice es hacer una historia clínica completa, una exploración física, preguntarle de una forma intencionada sobre los síntomas acompañantes, sobre dolor en el pecho, antecedente de algún síncope, lipotimia, de mareos, saber si cuánto tiempo tiene que le sucede esto y si tiene familiares que hayan muerto de historia cardiovascular antes de los 50 años, ya que ese síntoma nos puede traducir desde solamente episodios de ansiedad a una patología cardíaca. Incluso este síntoma puede ser la única alarma antes de una muerte súbita de origen cardíaco. Definiendo bien cuál es la etiología de estas palpitaciones, podremos decirle al paciente cuál es el pronóstico. ¿Cuáles son las principales causas de las palpitaciones, del que una persona pueda percibir cómo late su corazón? Es un espectro muy amplio, que va desde solamente episodios de ansiedad, que el paciente lo puede referir ante unas situaciones de estrés que ya son bien conocidas por él. Pueden aparecer también palpitaciones en los pacientes con cardiopatía isquémica crónica o como una manifestación de algún síndrome coronario agudo, sobre todo en diabéticos. Y la más temida, alguna manifestación de una arritmia, ya sea una bradiarritmia, una alteración del ritmo que lo lleva muy lento, algún bloqueo, fibrilación auricular lenta, hasta taquicardias supraventriculares, taquicardia ventricular, incluso fibrilación ventricular, lo cual también se relacionaría con mareos o con síncope, pero esta puede ser la principal sensación del paciente, una palpitación. Entonces, los diferenciales que nosotros vamos a encontrar, que van desde una ansiedad hasta hallazgos electrocardiográficos, pueden ser las pausas sinusales, bradicardia sinusal, el síndrome taquicardia-bradicardia, que esto es lo que conforma el síndrome del seno enfermo, bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo, tercer grado completo, algunas extrasístoles, que estas también tienen etiología variable, fibrilación auricular e incluso la taquicardia ventricular. ¿Cómo lo vamos a abordar nosotros en la consulta? Repetimos nuevamente, una historia clínica completa, una exploración física minuciosa y claro que sí, apoyarnos de los signos vitales de la toma de la presión arterial, el pulso, la frecuencia con la que llegó, o puede que el paciente ya traiga consigo algunos laboratorios que nos van a definir si el paciente tiene enfermedad renal crónica, en qué grado de hipertensión está, si tiene alguna alteración hepática o si tiene también anemia. ¿Qué utilidad tiene el electrocardiograma en estos pacientes? ¿Es útil? Claro que lo es, ya que en este trazo electrocardiográfico podríamos encontrar la causa. Si es una fibrilación auricular y lo detectamos en ese momento, sabemos que esa es la causa de sus palpitaciones.
Si podemos ver algunas extrasístoles en este momento, también nos va a ser de mucha utilidad porque nos va a dar el ritmo en el que está el paciente. Pero, ¿cuándo pierde utilidad el electrocardiograma para dar un diagnóstico preciso? Cuando el paciente nos dice que las palpitaciones las tiene en la noche, que las tiene cuando empieza a hacer ejercicio, cuando viene alguna situación estresante, y el paciente ya cuando está con nosotros en la consulta ya no tiene este malestar, ya no tiene la molestia. Entonces le tomamos nosotros el electrocardiograma o llega con él ya de algún estudio de gabinete, nos da el resultado y vemos que es un electrocardiograma normal. Ahora, también tiene una limitante que necesita ser interpretado, ya que muchos de nosotros en la consulta nos traen el electrocardiograma sin interpretación y podemos ver que no hay una justificación de esa palpitación con el electrocardiograma. Es un trazo de al menos de 6 a 10 segundos el que nos lleva. Sin embargo, el paciente tiene el malestar en otras horas del día. Es aquí donde cobra mucha importancia diagnóstica el monitoreo Holter 24 horas. Es un estudio que es sencillo, se le coloca al paciente algunos electrodos con cables y se lleva consigo una grabadora que va monitorizando por todo el día el ritmo, los cambios en el ST, algún trastorno en la conducción, en la repolarización de su corazón durante todo el día. Es un estudio cómodo, el cual se le conecta a la persona y se le pide que haga sus actividades normales. Nosotros le entregamos una hoja donde nos anota él la hora y el síntoma que sintió, para cuando hagamos la revisión correlacionar cómo se encontraba el ritmo de su corazón cuando tenía las palpitaciones. Otra ventaja es que es un estudio de 12 canales. Eso quiere decir que nos va a interpretar las 12 derivaciones de un electrocardiograma por todo el día. Ofrecemos también la interpretación del estudio, el diagnóstico electrocardiográfico y en caso de que requiera algún tipo de tratamiento, vendrá la sugerencia del manejo con el fármaco, la dosis, incluso si requiriera un marcapasos, vendrá ahí la indicación y una contrarreferencia para que el médico que lo solicitó continúe con el seguimiento de este paciente. Vamos a colocar aquí algunos ejemplos. El número uno es una mujer de 66 años, solamente se conocía con hipertensión, manejo con losartán 50 miligramos cada 12 horas, acudió a una consulta de un médico general refiriéndole palpitaciones en algunos, con predominio de horario matutino. En la exploración física de esa consulta no hubo ningún hallazgo evidente o alarmante para orientar al diagnóstico. Incluso llevó un electrocardiograma, el cual era normal, estaba en ritmo sinusal. Y este médico le solicitó un monitoreo Holter 24 horas. En esta imagen es un trazo de ese reporte en 12 canales en el cual vemos que el paciente está en fibrilación auricular. En la parte de abajo de la imagen podemos ver que desde las 5 de la mañana, 5:58, con 55 segundos, hizo el primer paroxismo que nosotros detectamos en fibrilación auricular. Vemos que no hay ninguna onda P. Normalmente estaría en ritmo sinusal, como lo vimos en el electrocardiograma de inicio, y aquí vemos que hay una alteración. Los complejos RR son completamente irregulares y no hay onda P. En otra toma de este mismo ejemplo, de la misma paciente, vemos que conforme avanza el día, la paciente presenta taquicardias supraventriculares de complejo QRS estrecho y que está irregular. Es una taquicardia supraventricular por fibrilación auricular. En la contrarreferencia que le dimos de este paciente, iniciamos ya el tratamiento, lo cual mejoró el pronóstico de esta mujer, dándole ya la anticoagulación y control de la frecuencia farmacológico. Un segundo ejemplo, una mujer de 45 años de edad acude. El motivo de la consulta también solamente palpitaciones. En la exploración física no hubo ningún hallazgo evidente y llevó un electrocardiograma normal. En este paciente vemos que está en ritmo sinusal en esta hora del día, que fue a las 7:45 de la mañana, y conforme avanzamos la revisión del estudio, vemos que presenta múltiples extrasístoles ventriculares. Aquí pongo dos imágenes de esto, en el cual se encuentra también en trigeminismo y hace episodios de bigeminismo a lo largo del día. Esto es un aumento del automatismo ventricular. El paciente no tenía alguna alteración estructural conocida, estaba en un
ambiente de estrés en su trabajo también, la expresión física era totalmente normal y por el porcentaje de latidos ventriculares que era mayor al 25%, le brindamos un poco de betabloqueo como tratamiento. En el seguimiento de este paciente continuó asintomático ya sin esas palpitaciones. Este es un ejemplo de cómo otorgamos los reportes del monitoreo con los datos del paciente, el médico que nos lo solicita, todos los hallazgos de los parámetros que nosotros revisamos y en la última parte de la hoja del reporte vienen las sugerencias al manejo. Ahí vienen algunas medidas higiénico-dietéticas, algún tratamiento que requiera con la dosis y cuál es el seguimiento que se le va a dar, con la intención que el médico que lo refirió continúe con su seguimiento. Recuerden que este es el teléfono al cual pueden solicitar algún monitoreo Holter. Vienen ahí las indicaciones de cómo presentarse al paciente, nuestra dirección de la oficina donde se colocan, que también ofrecemos el servicio a domicilio. Esas tarjetas ya las tienen con ustedes. Esperamos trabajar juntos. Gracias.